Una nueva edición de nuestro programa y hoy hagámonos un poco de psicoanálisis que bien nos va a hacer, nunca hace mal, a pesar de que hay muchas personas que le tienen tanto prejuicio al psicoanálisis. Vamos a estar conversando con León Cohen, que es psiquiatra, psicoanalista, bueno, muy conocido por todos porque podríamos decir que es un psiquiatra mediático, ha participado en todos los medios de comunicación, además de escribir columnas, ha estado en televisión. Y entre otras cosas acaba de sacar un libro que se llama Sobre la estupidez y otros estados de ánimo, que es muy contingente porque se hace cargo del estallido, de la pandemia y de lo que estamos sintiendo. ¿Cómo estás, León? Un gusto saludarte. Gracias, Carola, por la invitación, la posibilidad de poder compartir en estos momentos en que estamos bastante aislados, y cosa conveniente por lo demás, y para conversar del lanzamiento de este libro que me gustaría compartir con todo el mundo y que reúne artículos míos desde hace tiempo sobre diversos temas y que ha tenido Ujú. una buena recepción por lo que se ha sabido hasta hoy. Oye, a pesar de la pandemia y de que no hay, no sé, por lanzamientos como los conocemos, ¿cómo ha sido la recepción de la gente al libro? Mira, hay gente que lo compra por Amazon, hay gente que lo compra por delivery en las librerías. Eh, eh, los comentarios han sido en la misma línea que lo había escuchado antes, es decir, es un libro, digamos, que se lee fácil, no es un Ujú. libro, digamos, con escritura especializada, es un libro que tiene como muchos relatos y ejemplos, es bastante didáctico, es entretenido en ese sentido. También las personas dicen, me identifiqué con ese personaje, me identifiqué con ese texto, ¿cierto? Hay temas que son, sobre todo ahora, bastante como frecuentes, como el tema del ataque de pánico, pero que no está Ujú. descrito de una manera, digamos, psiquiátrica, sino que está contado a la luz de una persona que le ocurre una crisis de pánico y todo lo que hace y le pasa, ¿cierto?, en su vida a raíz de esta situación. Se habla también de situaciones anímicas, como son, Ujú. por ejemplo, la estupidez, como es la envidia, como es el resentimiento, ¿cierto? Como son los celos. También La se habla, depresión, la histeria. claro, claro, se habla también como de momentos de experiencias femeninas, en el sentido amplio del término, ¿cierto? Algunos de estos artículos fueron publicados hace 20 años atrás Ujú. en Arte y Letras del Mercurio, en su momento fueron muy bien recibidos. Otros fueron publicados en la revista Ya, hace como unos 15 o más años, ¿cierto? Otros en otras partes, y esta compilación está editada y tiene un sentido, salió muy bonito. La editorial Urano se ha portado de una manera maravillosa, Beatriz, Elvin, la Francisca Toral, que diseñó el libro, eh, y que es muy bonito la letra, digamos, y Es el, súper bonita la sí, diagramación y la portada. sí, Oye, León, ¿y puede exactamente. llamar la atención que el libro se llame así, sobre la estupidez y otro estado de ánimo? Es un gancho. ¿Por qué no nos cuentas cómo se define un acto estúpido y qué consecuencias puede tener en nuestras vidas? Eso fue una cosa que la editorial fueron súper, porque ese es el título que yo planteé y a ellos les pareció que era estupendo el título, les gustó, me sentí súper contento por eso, ¿cierto? Y efectivamente el título ha sido muy bien recibido. En efecto, digamos, como que el tema de la estupidez es el primer artículo, Ujú. y gira sobre algo que es bastante, o sea, por una parte es bastante común que la gente emplee esa palabra, sobre todo para referirse a otras personas, claro está, Claro. ¿cierto? De una manera indirecta a veces, de una manera como, como murmurando respecto a otras personas, pelando a otras personas, se usa esa palabra. En Chile es una palabra especialmente ofensiva, ¿cierto? En general. Pero tiene ciertas características especiales, porque se le da como una especie de significado muy amplio, pero en realidad eh, 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 es un significado como un poco más acotado. Es decir, en primer lugar, se trata, no hay una persona que pueda ser permanentemente estúpida, en primer lugar. No hay un estado estúpido permanente de una persona, ¿no? Y Son tampoco es algo que momentos. sea patrimonio de las personas menos inteligentes, menos preparadas o más tontas.
Es decir, es mucho más frecuente encontrarlo en gente inteligente, culta, ¿cierto? Porque el peligro de esas personas es que al sentir que son inteligentes y que saben las cosas, justamente se dejan llevar inconscientemente por algo que a la vista de las otras personas es estúpido, en el sentido de que está generando un daño a la imagen de esa persona. Resulta incomprensible y aperplejante para los demás que esa persona esté diciendo eso, esté haciendo eso, se esté comportando de esa manera, no lo pueden entender. Sienten un pudor de decirle en ese momento, oye, para, es que aquí esto no corresponde, porque ven a la persona tan clara, tan convencida en lo que está diciendo y en lo que está haciendo, que muchas veces no se atreven, y sobre Es todo como cuando es alguien desconcertante. que tiene autoridad, ¿Mm? ¿no? Que Oye, tiene autoridad. y tiene alguna función el acto estúpido? Sí, muy buena la pregunta, ¿cierto? Porque en efecto, nada en la mente eh, deja de tener una función y una ganancia. Entonces, pero ¿qué ganancia puede tener el acto estúpido? ¿Cierto? Claro, la verdad es que si uno recorre la cantidad de cosas, no solamente estúpidas, sino que dañinas, ¿cierto? Psicopáticas, perversas, depresivas, etcétera, en cada uno de ellos hay una cierta ganancia, lo que pasa es que muchas veces esa ganancia es inconsciente. Es Ujú. decir, la persona es estúpida porque hay un proceso mental en su interior que se está abriendo paso para satisfacer ciertas fantasías o pensamientos inconscientes, que muchas veces tienen que ver con fantasías de tipo omnipotente, una Ujú. cosa como un poco arrogante, de manera que la persona llega y dice y hace algo con una sensación de cierta satisfacción porque se siente como poderosa, se siente como única o especial, y eso impulsa, esa es la ganancia que impulsa el estar diciendo o haciendo algo que, sin embargo, por otro lado, contraría, ¿cierto? O produce un quiebre de repente en el sentido común y en lo que las otras personas están percibiendo y viendo. Entonces, buena pregunta, se trata de una ganancia inconsciente que la persona no advierte, ni siquiera no la advierte. No es que diga yo hice esto porque en realidad no, ni siquiera lo advierte. Es una ganancia que se genera en el silencio y la oscuridad de la mente, Ujú. ¿cierto? Entonces es bastante como terrible porque la persona que está diciendo o haciendo algo estúpido está en manos de una parte de sí mismo inconsciente que está ciega y haciendo algo para una cierta satisfacción, pero que redunda en un daño en la relación con los otros, en el mundo que lo rodea. Por ejemplo, si tú te bajas de un auto y te sacas una foto en la Plaza Italia, llamada Plaza de la Dignidad, ¿cierto? Y tienes un puesto muy importante, ¿cierto? Y está todo el mundo mirando y diciendo no corresponde, porque en verdad se trata de un lugar que esta cosa puede ser muy provocadora, no corresponde. Y tú ves que la otra persona lo hace, incluso se podría decir, con la mejor de las intenciones, como que encuentra que ahí que no hay nadie, que está bonito, que es algo único, ¿cierto? Que es algo especial, ¿cierto? Y se saca la foto sin tomar en cuenta que las repercusiones que va a tener son muy significativas y pueden representar un daño para sí mismo, Ujú. una provocación para muchas personas y por lo tanto un daño social también. Tal Eso como es fue algo, claro, eso es algo característico de un acto estúpido, un acto como es estúpido. conocido por todos, como es conocido por todos, es un buen ejemplo y además es bueno ponerlo sobre la mesa porque uno, para que la persona que lo vivió pueda pensar y decir, bueno, en realidad aquí hay algo autodestructivo, autodestructivo, que tengo que cuidarme de eso, Ujú. ¿cierto? Y para que las demás personas puedan entender que en realidad tampoco fue hecho con mala intención, con la intención de dañar a los demás, ¿cierto? Porque si alguien quiere dañar a los demás, lo habría hecho de una manera mucho más astuta, no lo Ujú. habría hecho de una manera que al final Tan representara, torpe. digamos, como exactamente, ¿cierto? Entonces hay que diferenciar entre el acto estúpido y el acto psicopático. Perfecto. León,
En cada uno de estos relatos, episodios que tienen, como tú dices, protagonistas de la más distinta naturaleza, hay inmigrantes, una pareja inmigrante, hay una mujer con rollos con la madre, está la hija de esta mujer, en fin, personajes con los que uno se puede sentir identificado de alguna forma. Hablas también de Chile y del momento que estamos viviendo, por eso yo decía que tiene elementos de contingencia, te haces cargo del estallido, te haces cargo de la pandemia, de lo que ha pasado en el último año. En ese sentido, ¿cómo está desarrollándose nuestra psique como chileno en este contexto tan especial, tan delicado, tan desafiante? Y no sé si todavía lo ves como esperanzador o como lleno de oportunidades. Mira, en primer lugar, y por eso le coloqué ese nombre, Chile Perplejo, la verdad es que aún hoy, si tú te detienes un segundo, tú miras y dices, es que no lo puedo creer. ¿Qué es esto? Toda la gente anda por la calle con mascarillas, irreconocibles, apenas intuibles por la mirada. Y cada vez que me acerco a alguien, esta persona se aleja, como si yo tuviese como algo muy malo. Y yo mismo ando por la calle como con miedo y me aíslo y me encierro en la casa. ¿Qué es esto? O el 18 de octubre, pero ¿qué está pasando? Están incendiándose los metros. Están entrando a los negocios y los están como desvalijando y los están incendiando. Se está juntando gente en la Plaza Italia y son miles y miles y miles. Es decir, ¿qué es esto? La perplejidad nos ha invadido, por una parte, de una manera, digamos, sorprendente y esperanzadora, y por otro lado, de una manera aterradora, Mm. espeluznante. De manera que estamos viviendo un momento en el cual nuestras glándulas suprarrenales están estrujándose y produciendo un nivel de estrés tremendo. Es decir, no hay nadie que vaya a decir esto, estoy pero lo más tranquilo que hay. O sea, hay gente que sin duda la cuarentena le viene de perilla porque les gusta estar aislado y no hablar Ujú. con nadie, ciertamente. Pero flota en el ambiente, aún hoy, por supuesto, estamos en octubre, empezando octubre, Mm. ¿cierto? Ese estrés y esa ansiedad. Ahora, eh, yo creo que efectivamente el pensar en forma esperanzadora respecto a varias cosas. Una es que efectivamente que se abrió un espacio para que la ciudadanía entera pueda como participar y pueda elaborar un texto constitucional que contenga todas aquellas valiosas que tiene el texto que nos rige en este momento y todas aquellas cosas que es necesario cambiar para poder abrir espacios para una enormidad de temas, ¿cierto?, que se necesitan en este momento. Eso es algo esperanzador. Sin duda, en ese sentido, nos da la oportunidad como ciudadanos y tenemos que asumirlo con responsabilidad, ¿cierto? Eso, de todas maneras, eso. Eh, yo sé que se habla como el tema de que la crisis genera oportunidades, un lenguaje bastante empresarial, Ujú. ¿cierto? Yo creo que efectivamente está en un momento en que se abren todo, pero son esperanzas en el mediano largo plazo, son esperanzas respecto como a cambios dentro de nuestra sociedad hacia adelante. Es muy importante, y eso lo repite mucha gente, de que esto no es un nuevo 10%, no es un 20%, un 30%. Mm. No, el cambio constitucional no es eso. Es la apertura para que la comunidad, la ciudadanía, pueda realmente escribir lo que la constituye moralmente, políticamente, como ciudadano. Eso es esperanzador. Pero sin duda que hay muchos elementos que están acumulados dentro de la sociedad, ¿cierto? Hay también una epidemia, ¿cierto?, de resentimiento, de rabia, ¿cierto?, de dolor, ¿cierto?, de De rechazo, hostilidad. de hostilidad, ¿cierto?, de agresividad y además de ganas como de destruirlo todo. Y eso, sin duda, que tenemos que estar juntos los ciudadanos para poder enfrentar eso y evitar que tanto de la ultraderecha como de la ultraizquierda quieran impedir que los ciudadanos podamos darnos esta oportunidad, darnos esta posibilidad de construir una nueva constitución. Mm. Eso va a ser muy importante.
León, quisiera leer un párrafo de uno de los textos que se llama El deber que nos deprime, porque creo que es bien representativo de lo que siente muchísima gente en Chile, que es uno de los países que más trastornos del ánimo o problemas de salud mental tiene en el mundo. En un mundo en que ser feliz es una obligación, los sentimientos depresivos son un estigma. Es de mal gusto enrarecer el ambiente compartiendo sensaciones tristes o pensamientos melancólicos. Es incluso molesto, pues algunos sienten a las personas depresivas como fuente de malas vibraciones. En nuestra cultura nacional es habitual manifestar una cierta fobia a la intimidad y aún más si se trata de la tristeza angustiosa. Esto lo saben las personas que sufren, por lo que intentan ocultar sus sentimientos como si llevaran en su interior algo vergonzoso que pudiera dejarlos mal situados entre sus compañeros de oficina o con sus jefes. Y dices que Chile es un país donde muchas personas de las grandes ciudades viven sometidas a trabajos forzados, el deber que nos deprime. Bueno, y ahí cuentas la historia de un personaje que tiene como efectos bien concretos sobre esto, Renato. Quisiera preguntarte por esto en un contexto además tan exigido como es el de la cuarentena, con el teletrabajo y con la incertidumbre y el miedo propio de este contexto tan especial. Uno tendería a pensar que la relación de las personas con sus propios miedos o sus sombras está como mucho más develada, ¿o no? Sí, porque se trata de una situación excepcional, totalmente extraterrestre. Es decir, eh, un objeto invisible llena los espacios, penetra por todas partes, se mete en nuestras células, se multiplica por miles y finalmente nos destruye, nos mata de la peor manera, ¿cierto? Eso genera angustias de tipo psicótico, es decir, es una situación enloquecedora que nos genera, digamos, un sentimiento de angustia eh, muy profundo, y eso se va instalando en todos nosotros y nos va cansando, Mm. va generando una especie de cansancio. La gente, todos nosotros trabajamos, ¿cierto? El teletrabajo en las nuevas condiciones, que la gente lo hace y lo puede hacer muy bien, pero va produciendo un cansancio diferente al tráfago y al cansancio habitual del que nos quejábamos en Chile, en que se sumaban las largas horas de trabajo, más las largas horas para llegar a la casa, ¿cierto? Etcétera. En este caso, la gente está en la casa, pero sin embargo está confinada, ¿cierto? Mientras a su alrededor o metiéndose por las ventanas, ¿cierto? Hay algo que puede matar. Pero además está la angustia frente a la pérdida del trabajo, a la pérdida de los ingresos, ¿cierto? A la desconexión con los familiares, a la muerte, digamos, de gente querida a la cual no se puede despedir, ¿cierto? A las noticias, ¿cierto? Que tienden como a generar también un estrés enorme, al manejo de las autoridades que se pone en duda de repente, que ya eso venía desde antes, ¿cierto? Al planeta entero que se ve convulsionado por toda esta situación y que en realidad llevamos un año desde el octubre pasado, ¿cierto? Y parece que hubiésemos estado 10 años metidos en todo esto. Mm. Eh, Eso, por lo tanto, ha generado como una especie de, no una depresión, es un abatimiento, Como un es un trauma. cansancio. Es que es un trauma, es algo más agudo. Ujú. Un trauma es que te hayan intentado, hayan entrado a robar o te hayan chocado, ¿cierto? O cosas por el estilo. O lo que le pasó, o le pasa a un cabro cuando lo tiran, digamos, por el mapocho para abajo. Esos son traumas. Esto es una situación crónica de abatimiento. Es como lo que pasa con los niños hospitalizados que permanecían solos en sus camas, en que se van apagando. Todo Mm. esto nos va apagando, ¿cierto? Sin duda que la interrelación que hay a través de los chats, a través de las relaciones remotas, a través de la televisión, etcétera, trata de conectarnos con algo diferente, pero sin embargo igual. Es decir, hemos perdido, estamos alejados hace mucho tiempo de las experiencias en tres dimensiones. Y eso violenta nuestra mente, violenta nuestro cerebro, violenta nuestros sentidos, ¿no? Y eso va a ser una factura que tendremos que pagar en los próximos años, porque además de la pandemia, digamos,
del daño físico, de la enfermedad, de las secuelas de todo eso, todos los duelos traumáticos, todo el cansancio, el abatimiento, todas las enfermedades psicosomáticas que esto va a traer, todas las frustraciones económicas, todo el retroceso en términos de pobreza, vamos a estar viviéndolo, suponiendo que estamos un poco más tranquilos con la vacuna a mediados del próximo año, ¿cierto? Mm. Sin embargo, vamos a estar viviendo por un buen tiempo las secuelas de todo esto. De repente, nuestro continente vivió a lo lejos la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial. Estuvo focalizado, millones de personas murieron, millones de personas perdieron sus hogares, perdieron a su familia. Estamos ahora en una situación planetaria que nos tiene perplejos, asustados y sin saber totalmente, con una incertidumbre enorme respecto a qué nos irá a pasar y a dónde nos va a conducir todo esto. ¿Cómo Eh, sobrevivimos a esta cosa? bueno, con la mirada que tú hiciste al lado, es decir, con el contacto con los otros, Mm. con el contacto con los otros, ¿cierto? Es decir, el contacto con los otros ¿sí? Va a ser fundamental. Hay un tema, ponle tú, que es una de las cosas positivas que se ha podido ver y que yo creo Ujú, que forma parte de la terapia individual y social en este periodo, que ujú. son las centenares y centenares de iniciativas de solidaridad a nivel familiar, a nivel vecinal, a nivel comunal, a nivel regional, a nivel país. Eh, Ollas comunes, generosidad, ayudar a familiares o a conocidos, ¿cierto? Situaciones como de, incluso como riesgosas, que implica como acudir en ayuda de otras personas. Eh, y no es que la típica frase, lo que pasa es que los chilenos en situaciones críticas somos solidarios, es verdad que tenemos como esas reacciones, digamos, frente a situaciones así, pero en todo esto uno ve en uno y otro lugar también tenemos lo otro, que hay gente que se aprovecha, ¿cierto? También tenemos lo otro, ¿cierto? Claro, miles de personas cobraron un bono que no les correspondía, pero de esos miles, yo creo que hay unos cuantos que en realidad no les hacía nada de mal tener unos pesitos más en situaciones muy críticas. Creo yo, con buena intención, mirándolo con buena intención eso. Ahora, este mismo gobierno de derecha neoliberal ha tenido que convertirse en un gobierno keynesiano, es decir, en un Estado que tiene que colocarse con plata para poder ayudar a la gente necesitada, deprivada, cesante, enferma, etc. Y lo ha hecho, lo ha hecho. Eso también hay que reconocerlo, que lo ha hecho. Puede que haya medidas que han sido mal tomadas, otras que no han sido bien tomadas, ¿cierto? Pero nadie puede decir, digamos, que hubo como una especie de avaricia total y de dejar a la gente completamente abandonada. Lo que pasa es que las necesidades son tan múltiples que es imposible llegar a todo el mundo, pero la gente ha estado haciendo esfuerzos. Lo hizo Mañalich en su momento, quizás tardíamente, con muchos problemas. Seguramente va a tener que dar explicaciones. Lo está haciendo el actual ministro, lo está haciendo el colegio médico, lo están haciendo los alcaldes. Es el momento de poder valorar los esfuerzos de mucha gente, porque solamente esa perspectiva podemos también ver y perseguir aquellos actos psicopáticos o dañinos en este momento que estamos viviendo. Así que yo eh, lo que te digo es de que es la solidaridad, más que el psicoanálisis, lo que en este momento más nos puede ayudar. Y la benzodiazepina que está a la orden del día. Sí, digamos que sí, yo creo que no es necesario sufrir en forma como crónica. Si de repente alguien se siente muy angustiado y siente que necesita como algo que lo pueda como tranquilizar un poco, por supuesto que puede tomar como una benzodiazepina en forma puntual y hay benzodiazepinas que son de uso leve, por supuesto. No hay que escandalizarse por todo eso, sobre todo en momentos tan críticos como eso. Pero hay que tener cuidado con la sobremedicamentación también, eso es verdad. Fantástico, clarísimo.
León Cohen sobre la estupidez y otros estados de ánimo, se puede comprar online, están prácticamente todas las librerías, además de las habituales que venden online con este servicio. León, muchísimas gracias por la conversación, un abrazo gigante, el libro está muy entretenido y esclarecedor en momentos tan confusos. Gracias, Carola, viniendo de ti, es un gusto esa recomendación. Muchas gracias por la entrevista. Que estés muy bien, chao.